Señores, Flavia Pitela, ¿Cómo están? ¿cómo andás? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, quería contarles antes de pasar al autor de hoy que hay una convocatoria que se llama Nuevas Narrativas. Esto me hace acordar mucho a un programa que está funcionando hace muchísimos años en una universidad británica que se llama así New Writing, digamos Nuevas Escrituras sería la traducción, que lo que hacen es convocan a narradores jóvenes a participar de seminarios, talleres, que son en general interactivos y están muy bien, mezclan escritura de cine, teatro, narrativa breve, novela, ensayo, y los hacen como participar en talleres con escritores ya de mucha trayectoria y de renombre, para un poco entrar, digamos, en el clima y el sistema de lo que es la escritura. Esto se llama así, NN, Nuevas Narrativas. Lo buscan en internet y lanza una convocatoria destinada a artistas jóvenes de todo el país. Son 5 este año las disciplinas: narrativa, poesía, dramaturgia, cine y nuevos medios, como por ejemplo puede ser videoarte o videoinstalación. Y se pueden postular hasta el 28 de julio, o sea, está por terminar. Esta información me llegó recién esta mañana. Entran directamente en la página nnprograma.com.ar para ver todo lo que necesitan para participar, se hace la selección y luego es este programa que se inicia y que realmente es muy interesante cómo está planteado. Lo digo porque es muy difícil encontrar este tipo de proyectos que entienden la escritura como algo más amplio que simplemente sentarse frente a una máquina de escribir, que en definitiva es lo que se hace, pero siempre está ligado a la visión, a otras formas de la escritura, ¿no? Uno puede entrar pensando que lo suyo es la narrativa y descubre que en realidad le va mucho mejor el teatro. La única forma de saber eso es haciéndolo. Así que bueno, búsquenlo, se llama NN, Nuevas Narrativas, y hay tiempo hasta el 28 de julio para anotarse y ver si quedan seleccionados para este proyecto. Bueno, habrás leído, ayer murió Marc Augé, el filósofo francés. Es triste cuando muere alguien que fue tan presente en la vida de uno, aunque nunca lo conocimos, que eso pasa siempre, ¿no? Con el arte, y es a la vez rarísimo que el momento de la muerte de algunas personas sea el momento en el que uno vuelve a ellos o a rememorarlos y toma más vida su obra. En el caso de Marc Augé, es un autor que yo recomendaría muchísimo porque no necesita uno saber o entender mucho ni de filosofía ni de antropología. Él se consideraba un etnólogo, ¿no? Son las personas que comparan culturas y que estudian las culturas en comparación. Y esto es muy interesante lo que hacía. Pero a la vez era muy amable en su escritura. Realmente cualquier libro suyo es un libro en el que uno puede entrar y quedarse a vivir, porque la forma en la que tiene de plantear las categorías intelectuales que desarrolló, porque desarrolló varias y algunas de ellas muy importantes, no están, digamos, le quita a él en su escritura cualquier intención de solemnidad, ¿no? Entonces, vieron que uno a veces entra a los ensayistas medio como con miedo, porque sí, bueno, me va a hablar de cosas que realmente no entiendo nada y me voy a sentir muy mal. Bueno, no es el caso con Marc Augé. Uno puede leer cualquiera de sus libros y por más que cita a otros autores, que si uno quiere puede encontrar un sustrato muy importante de influencias filosóficas o antropológicas, y lo digo yo desde el lado de la literatura, que no tengo esa formación, y es muy edificante leerlo porque es didáctico, ¿no? O sea, si uno asume que uno nunca leyó a Cicerón, no es necesario haber leído a Aristóteles para entenderlo, porque en el trayecto de sus propias explicaciones él nos lo explica. Y esto no es menor con un autor. Realmente un gran docente, Marc Augé. Tiene escritos que son muy importantes de los años 90, finales de los 80, pero sobre todo de los años 90, que tienen hoy una actualidad que te da mucho miedo. Cuando salieron algunos de sus libros, en algún punto parecían ciencia ficción, ¿no? Porque él tiene un libro muy, muy importante, que es Los no lugares, se llama Los no lugares, o Espacios del anonimato,
en el que él plantea dos cuestiones muy importantes. Una es su concepto de la sobremodernidad, que ahora lo voy a explicar, y el no lugar. Claro, cuando él sale con esto, en pleno auge de la globalización, parecía que estaba, digamos, que era apocalíptico y que nada de lo que decía era tan real, porque plantea dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la idea de la sobremodernidad. Él dice que es una modernidad acelerada, y esto es en el 93, ¿eh? Él dice, los medios de comunicación, la velocidad de los trenes, de los subtes, de la movilidad, esta aceleración es exponencial y va a terminar con la cultura como la conocemos. Hay varios temas que él todo el tiempo los está entrelazando. Uno de ellos es el lugar como un espacio y un tiempo. Él dice que el lugar no es solamente el lugar es el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir? Nosotros habitamos un lugar en un tiempo, no podemos no habitarlo en un tiempo, no existe eso. ¿Y qué pasa? La aceleración del tiempo hace que nosotros nos despeguemos del lugar, porque el tiempo nos arrasa. Entonces la permanencia, la persistencia en un lugar se hace cada vez más difícil. ¿Y cómo lo ejemplifica? Con los subtes, las estaciones, los aeropuertos, los hoteles, todos esos lugares que son lugares de paso. En el libro de los no lugares lo explica con un ejemplo clarísimo, ¿no? Toma un personaje, va a sacar plata de un cajero de un banco, llega a un hotel donde ya está estipulado su habitación, entonces nadie lo recibe, entra a una habitación, donde mira canales de televisión de otros lugares del mundo, donde la habitación pertenece a una cadena de hoteles que es idéntica en cualquier parte del mundo. ¿Se entiende? Entonces dice, al final del día, este hombre estuvo en el tiempo fuera del lugar. Fla, me gusta la idea de que si permaneces en los no lugares, como una banquina, un aeropuerto, un subte, todo se vuelve agobiante. Que los no lugares los no lugares no son sitios de permanencia. Que si vos estás mucho en un no lugar, te empezás a sentir agobiado, ¿no? Como que te sentís un temor porque estás en un no lugar, en una especie de intemperie. Lo leí ayer al pasar y me pareció curioso. Es abrumador ver cómo todo lo que él plantea en ese libro hoy es casi una situación de realidad cotidiana. Porque entre otras cosas lo que plantea él en este libro del no lugar, después lo va a retomar en otro libro que yo recomiendo muchísimo, que se llama Las formas del olvido, que es del 2010. Y él dice, fíjense qué interesante, si no permanecemos en el tiempo, y fíjense qué real, van a entender ahora a dónde voy, si no permanecemos en los lugares en el tiempo, presentes al tiempo, nos vamos olvidando de la historia. Porque la historia está anclada en un lugar. O sea, vos pertenecés a un pueblo, que llegás a la esquina y conocés quién vivía ahí. Lo hago esto con mis propias palabras, no lo dice el tan así de verdulería como lo hago yo, pero conocés al vecino, conocés la ciudad, por más que vivas en una ciudad enorme, conocés ese bar que hace 30 años que está. O sea, la historia, aparte de la historia grande, es la historia chiquita. Entonces, ¿qué está haciendo, él dice, la sobremodernidad para compensar esa falta de memoria? Está creando, escuchen esto, los sitios de la memoria. ¿Cuántos lugares hoy se llaman espacio de la memoria? Tenemos en todas partes del mundo museos que se los llama espacios de la memoria, como si la memoria no fuera algo que le pertenece al colectivo, sino algo que nosotros tenemos que ir a acceder para ver la historia, para ver la memoria colectiva. Esto, él dice, es consecuencia de estos no lugares. Y entonces, ¿qué hace esto? Crea gran insatisfacción, como vos decís, gran incertidumbre, porque como yo no sé de dónde vengo, como la cultura de la que provengo está globalizada, como ya no se sabe por mi apellido o por mi idioma, de dónde vengo, quién soy, en qué creo, es muy difícil para mí presentarme ante la sociedad quién soy, porque nosotros somos el resultado de las culturas en las que vivimos. Esta escisión, dice él, lleva a la gran infelicidad. Y tiene un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama así, La pequeña felicidad, o Las pequeñas felicidades, que habla de la necesidad de volver a eso, a esos momentos en los que nos conectamos con otros,
colectivamente, ¿no? Que yo vuelvo porque para mí fue muy... a mí me dijo mucho, muy decisor, como diría Mari, esa palabra que me encanta, para mí el festejo del Mundial. Porque el festejo del Mundial no fue un festejo del Mundial, o no fue solamente porque ganamos un Mundial. Muchos de nosotros nos encontramos con los otros, con otros de otras clases sociales, con otros de otras proveniencias, con otros de otras ideas políticas, de otras religiones. Éramos todos festejando una cosa por una vez en este país, de la grieta. Y esas pequeñas felicidades son las que habla Marc Augé, que son las que nos van a salvar de estos no lugares en los que nos volvemos cada vez más aislados entre nosotros. Podemos hacer todo solos. Que capaz tiene que ver el hecho de que la gente vaya en el mundo, en verdad, dejando las ciudades hacia el interior de los países. Estamos volviendo a eso. Están como volviendo a lugares concretos. Sí. Mirá, digamos, Jorge, ¿viste? La gente que se va a vivir al campo, sí, que se va a vivir al sur, que se va a vivir acá, en el caso de Argentina, ¿no? Ayer hablaba con unos clientes acá en el restaurante que tienen mi edad y estamos todos pensando, ellos también, son de San Pedro, ¿no? Son muy amigos. Dice, queremos venirnos a vivir acá. Bueno, ¿ves? Te cuento, Mar de las Pampas está lleno de gente muy joven que se vino a vivir acá. Y armaron como una comunidad. Y es alucinante lo que pasa. Todos trabajan home office, algunos viajan a Capital, vuelven, otros encontraron trabajos acá. Pero los ves un martes a la tarde caminando por la calle, ¿entendés? O sea, y charlando entre sí. Marc Augé hablaba de esto. Tiene un libro que se llama Elogio de la bicicleta, ¿no? Tiene un libro que se llama La guerra de los sueños. ¿Qué pasa cuando dejamos de soñar, de pensar grande, pero en comunidad, con los otros? El concepto del no lugar lo van a tomar muchísimos antropólogos y sociólogos, por ejemplo, Homi Bhabha, que es un sociólogo indio, para hablar del tercer lugar. ¿Qué dice Homi Bhabha? Lo de Marc Augé está bien, pero ¿qué pasa con el que migra? ¿Qué pasa con el que migra? El que migra no va a un segundo lugar, se crea un tercer lugar, que es el lugar que se crea con lo que él trae y con lo que encuentra. Es un lugar nuevo.